A ver, la Reserva Federal acaba de subir en 75 puntos básicos por segunda reunión consecutiva la tasa de interés. Esto preocupa muchísimo al mercado y a los consumidores. Entonces eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que empezamos. Here we go. What a day. Breaking just moments ago, U.S. economy shrinking for the second straight quarter. That means a recession is well underway. Muy buenos días, queridos amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ya ustedes me conocen. Mi nombre es Manuel y estamos compartiendo este contenido súper valioso en nuestro podcast, el super podcast llamado El Golpe. Y se transmite en varias plataformas, entre ellas YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Así que si quieres suscribirte en alguna de esas plataformas, pues es bienvenido, es completamente gratuito. Entonces, el índice de precios e IPC, esto es el índice que está fuertemente relacionado con la inflación, está en 9.1. Past the hour, we learned moments ago that last month consumer prices rose 9.1% compared to this time last year. That was worse than economists expected. Para todos aquellos que quizás les suene esto, ustedes saben que los parámetros en los que se mide la inflación han ido cambiando paulatinamente a lo largo de los años. Esto beneficia al gobierno porque de alguna manera les permite modificar el número, y esto ya lo sabe el consumidor. El consumidor no académico, el consumidor no letrado en términos económicos, ya lo sabe. Si tú le preguntas a la gente en la calle cuánto están los altos precios, no solo en Estados Unidos, que estamos hablando de Estados Unidos en este momento, sino de toda Latinoamérica, por ejemplo, que somos expertos en cargar con esa tasa la carga inflacionaria más bien. Ya ellos están acostumbrados, los latinoamericanos, estamos acostumbrados a eso. Si le preguntas, sin embargo, a la gente, humano a pie, te va a decir que la inflación está en más de 9%. La gente lo siente en su bolsillo. Eso quiere decir que los economistas en la Reserva Federal y en el Tesoro saben que ya no pueden seguir cambiando los parámetros en que se mide la inflación. Ahora, fíjense que el gran debate en esta última reunión de la Fed es que estamos o no en una recesión. Bueno, en términos técnicos, en términos formales más bien, estamos en una recesión técnica, que según el consenso de los economistas, es cuando hay 2 trimestres consecutivos con una contracción económica o con un crecimiento económico negativo. Fíjense que el año pasado, en términos anuales, es decir, el año pasado completamente, el PIB estuvo en 5.7. Y antes de eso, que fue la pandemia, fue de menos 3.4, que fue cuando la Reserva Federal empezó a inyectar o expandir la masa monetaria, y es donde estamos actualmente hoy en día, en todo este problema inflacionario que tenemos. Porque recordemos que este problema inflacionario es básicamente la consecuencia de esas decisiones macroeconómicas que se tomaron no solo en la política de Biden, sino de Trump, porque Trump también expandió la masa monetaria. El trabajo general, el trabajo más importante de la Reserva Federal son 2 cosas: mantener los precios estables y fomentar la creación de empleo. Es por esa razón que cada vez que le hablan a Biden sobre empleo, él se jacta diciendo que el empleo se mantiene en 3.6, si no me equivoco. Today we learned that in March our economy created 431,000 jobs. Nice sound to it. We also learned that in January and February our economy created 100,000 more jobs than we previously thought. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Que eran los números muy similares a los que tenía Trump, por cierto. Eso está obviamente documentado. Entonces, los precios no están estables, pero el empleo se ha mantenido estable. De manera que cuando le preguntan a los economistas qué piensan sobre si estamos o no en una recesión económica, ellos dicen, no estamos en una recesión económica porque si bien hay 2 trimestres consecutivos de contracción, pues los empleos se mantienen estables. Entonces, por ahí como que no los... A ver, hay algo que tengo que decir. Yo soy una persona, seguramente como usted también, que cree en la institucionalidad. Aquí en Estados Unidos hay una cosa que se llama NBER, que vendría siendo como la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas. Esta organización es una organización privada sin fines de lucro, está encabezada por 8 superpoderosos economistas
que evidentemente hacen investigaciones en el área económica de Estados Unidos, del país, y ellos son muy populares porque son los que determinan la fecha en la que inicia o termina una recesión. Ellos son populares, pero evidentemente porque no forman parte de ningún círculo político. Sus decisiones están netamente condicionadas a ser imparciales. Entonces, por eso es que ellos son populares en ese sentido cuando se habla de recesión. Y bueno, esta Oficina Nacional de Investigación Económica ha dicho que no estamos en recesión, por lo que le acaba de comentar. Ellos piensan que gracias a que el empleo se ha mantenido estable, no podemos meter a Estados Unidos en una recesión. Recordemos también que la temperatura del mercado en Estados Unidos no solo depende de lo que digan ellos o lo que ellos no digan. Ellos saben que si ellos emiten un comunicado en el que digan oficialmente que estamos en recesión, eso alborotaría el mercado y empeoraría las cosas. Entonces, lo mejor que podemos hacer nosotros es que leamos la información que está en internet, busquemos fuentes fidedignas, escuchen podcasts como este, El Golpe. Yo creo que nosotros estamos, oficialmente se dice, lo leemos, está en internet, estamos en una recesión técnica. De una recesión técnica porque son 2 trimestres consecutivos de crecimiento económico negativo. Si bien la creación de empleo, o sea, fomentar el empleo, el número de desempleo se ha mantenido estable, o realmente la tasa inflacionaria es muy elevada. Ya usted sabe, estamos en uno de los mayores números, estamos en el mayor número desde hace 40 años. En todo caso, mientras que yo estaba leyendo esto y haciendo un análisis de lo que pudiese decir en el podcast, me llegó a la cabeza de por qué los anarcocapitalistas o los minarquistas no les gusta o no apelan al hecho de la creación de un banco central, que en este caso es la Reserva Federal. Y es porque recordemos que la Reserva Federal está haciendo el papel de maximizar o expandir la masa monetaria. Y recordemos que no hubiésemos estado en el lugar donde estamos ahora si no hubiese pasado el hecho de que la Reserva Federal y el Tesoro estuvieran de acuerdo, a pesar de que son instituciones independientes, en imprimir en la máquina de billete, así como lo hicieron el año pasado. Entonces, Milei en Argentina, que bueno, es muy popular precisamente porque tiene esas ideas bastante polémicas, el uso de armas. Lo único que lo diferencia a él de los conservadores o los ultraconservadores es que él no está de acuerdo con la familia convencional, la familia tradicional de hombre-mujer. Él es un hombre que dice, bueno, tú puedes hacer lo que te da la gana, y si tú quieres vivir si no quieres vivir en una familia con una estructura monoparental, bueno, tú puedes vivir con 2 esposas si te da la gana. Entonces, en términos liberales, es un hombre muy polémico y él apela al hecho de que una vez que él llegue a la presidencia, porque creo que va hacia eso, tiene un capital político fuerte, y él dice que una vez que llegue ahí va a hacer volar el Banco Central y ahí va a colocar como una estatua o algún monumento histórico en memoria del desastre que ha hecho el Banco Central en Argentina. Es un hombre que dice que el Banco Central no debe existir. Exacto. ¿Pero cómo? Que dígame un país en el mundo que no tenga Banco Central. Que exista en otro lado no quiere decir que el Banco Central no sea un mecanismo por el cual se le estafa a la gente. El Banco Central en Argentina se creó en 1935. Antes no teníamos bancas. Exactamente. Pero antes no teníamos. Sí, y sin embargo, Argentina llegó a ser el país más rico del mundo sin Banco Central. La inflación previa a que existiera el Banco Central era del 0,9% anual. Pero el Banco Central es el que acuña el billete, el que lo legal. Pero vos podés tener, Hong Kong tiene lo que se llama una caja de conversión, no tiene un banco central y lo acuñan bancos privados los billetes. Cuando tomás los billetes de Hong Kong, los emiten distintos bancos privados, concretamente 3. Bueno, el punto es que si nosotros hacemos memoria, si bien hace 40 años la tasa inflacionaria fue menos de 9%, el interés, era casi 18%. Yo no me puedo imaginar una situación en la que la tasa de interés esté en 18%, porque ahorita ya está en 2.25% y honestamente mucha gente ni siquiera es aprobada para comprar su hipoteca. Si usted mira mi episodio anterior, le explico que yo soy el resultado básicamente de esas medidas, así como muchos millones de personas en Estados Unidos. No fuimos calificados para comprar una casa por
si bien algunos otros factores externos de mi propia responsabilidad, obviamente al subir las tasas, hay menores posibilidades de que uno sea aprobado por un crédito hipotecario. Y esto no es solo con el crédito hipotecario, esto también es con el préstamo para comprar vehículo y préstamos para comprar cualquier otra cosa, o pedir préstamos para que sencillamente tu empresa crezca. Ahora es cada vez más difícil pedir dinero prestado. Entonces no me puedo imaginar una situación en la que tengamos una tasa de interés como la de hace 40 años, que era de casi el 18%. Entonces, bueno, estamos en una economía como esa. Que sin embargo hay otra cosa que quiero mencionar. Uno de los grandes beneficios de que se suban las tasas de interés es que el mercado, por ejemplo, el mercado inmobiliario, baje, ¿cierto? Cuando digo baje es que se enfría un poquito los precios y los vendedores están dispuestos a negociar un poco más, no como el año pasado. Incluso este año, porque cuando yo traté de comprar un apartamento este año, oferté por un precio y el precio terminó siendo con unos 25 o 20 mil dólares más de lo que se tenía planeado. O fueron unos 15 mil, fueron unos 15 mil dólares más de los que se tenía planeado. Es decir, que todavía para ese momento, hace 2 meses, la gente estaba ofertando un sobreprecio del que estaba marcado en la publicación. Entonces, se puede decir que lo bueno de esta subida de tasas es que el mercado inmobiliario se enfría un poco y bajan un poquito los precios. El problema es que no estamos viendo eso en este momento. Y decía, estamos en lo peor de los dos fenómenos. Las tasas de interés están elevadas y aún así los vendedores no están bajando los precios. O sea, estamos como en una especie de mercado especulativo. Si bien recordemos que el precio de los activos en realidad está fijado por lo que alguien esté dispuesto a pagar. Ese es realmente el valor fidedigno de un activo, lo que alguien está dispuesto a pagar por él. Entonces vamos a ver a dónde nos para esto, dónde terminamos con esto. Según los estimados del Banco Central o de la Reserva Federal, es que el 2023 va a ser más complejo todavía, porque esta subida de tasas se va a prolongar hasta el año que viene. Es decir, que va a ser cada vez más caro, como digo, pedir dinero prestado. Y esto se va a mantener hasta allá. Entonces esto es lo que me preocupa. Si la situación ya de por sí ahora es muy delicada, ¿qué será el año que viene? Si el precio de la madera, por ejemplo, que lo voy a poner aquí en la pantalla, el precio de la madera estaba cara hace unos meses y volvió a regular el precio, de manera que en teoría el precio de las casas debería bajar. Insisto, debería bajar. El problema es que cuando uno determina la compra de una casa no tiene que fiarse solamente del precio de la misma, sino de, o sea, qué tasa te están dando en ese préstamo de 30 años, cuál va a ser tu pago mensual, si estás buscando un apartamento que tiene un HOA, un Homeowner Association, o sencillamente es una propiedad que no la tiene. Todos esos factores son muy importantes a la hora de tomar la decisión de comprar o no una casa. En realidad yo siempre he creído que comprar una casa en cualquier momento siempre va a ser conveniente, porque si tú vives alquilado vas a pagar el 100% de interés, ¿no? Esperar a ver qué sucede. Es muy probable que el precio de las casas baje, sin embargo nadie tiene la certeza de nada. Solo sé que no sé nada. No me acuerdo si esto fue Platón o Sócrates. Entonces estamos ahí. Este episodio es corto y gracias por estar atentos a mi podcast. Solo es una mención rápida de dónde estamos en términos económicos y macroeconómicos. Por favor no olviden suscribirse a mi canal y recuerda que estamos siempre compartiendo contenido de mucho valor. Como les digo, mi nombre es Manuel, estamos aquí celebrando el episodio número 84, así que por favor suscríbanse. Muchas gracias, hasta luego.